Profética revelación en México. Niño declara, soy Chico Xavier y lo divino no se puede negar. En un pequeño pueblo de México, donde las montañas tocan el cielo y las noches se iluminan con las estrellas, la fe brota como un manantial. Allí, cada domingo, sus habitantes se reúnen en una iglesia de paredes blancas y vitrales coloridos, donde la luz del sol se filtra y baña a todos en colores divinos. Este es el hogar de Daniel, un niño de 10 años con una devoción inquebrantable. Desde su infancia, su abuela le enseñó que la oración es un puente hacia lo sagrado. Pero un día, algo extraordinario cambiaría su vida y la de su comunidad para siempre. Una tarde, mientras meditaba en la tranquila capilla, Daniel sintió una energía en el aire. Cerró los ojos y una luz resplandeciente lo envolvió. Soy Chico Xavier y lo divino no se puede negar, resonó en su interior como un eco celestial. Era un mensaje que lo llenó de fervor, una revelación sagrada que debía ser compartida. Regresó a casa ansioso, pero encontró a su madre con el rostro preocupado. Los juicios son crueles, hijo, le dijo, y las dudas comenzaron a anidar en su hogar, como sombras que opacan la luz. El pueblo, antes unido en oración, comenzaba a dividirse entre creyentes y escépticos. Sin embargo, Daniel, con su corazón encendido, decidió convocar a todos en la plaza central. Los milagros son reales, no podemos ignorar los mensajes del cielo, gritó con toda su fe. La multitud se reunió, incrédula, y los murmullos comenzaron a fluir. Sin embargo, un anciano, conocido por su sufrimiento y relegado a una silla de ruedas durante años, emergió entre la multitud con una mirada de desesperanza y fe. La atmósfera era electrizante, y cuando Daniel extendió sus manos temblorosas y oró por el anciano, un silencio solemne cubrió la plaza. La gente contuvo la respiración, los latidos del corazón se sintieron en cada rincón. Era como si el aire se espesara con la magia de la espera. En ese preciso instante ocurrió lo inimaginable. Una luz celestial descendió y tocó al anciano. Para asombro de todos, se levantó, renaciendo ante sus ojos. Las lágrimas de alegría brotaron, el pueblo, antes dividido, se unió en un clamor de gratitud. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La plaza vibraba con alabanzas, pero en el fondo del corazón de Daniel y su madre, una sombra de inquietud permanecía. ¿Era este solo el principio? El niño sintió que su misión apenas comenzaba. ¿Qué otros milagros se manifestarían? Mientras el pueblo celebraba, él permanecía en una encrucijada entre la fe y el temor, preguntándose cuál sería el verdadero propósito de su revelación. La fe en el pueblo resurgía, pero para Daniel una nueva aventura espiritual apenas estaba por comenzar. La plaza se llenó de murmullos animados, mientras el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. El anciano, ahora de pie, levantaba sus manos al cielo, agradeciendo a Dios por el milagro operado. Pero para Daniel, más allá de las alabanzas y la alegría, había un fuego en su pecho que ardía con fuerza. ¿Qué significaba ser un elegido? ¿Qué otros caminos se abrirían ante él? Con el espíritu elevado pero el corazón agitado, Daniel se dirigió a casa. La cena transcurrió en un silencio reverencial. Su madre lo miraba con admiración y preocupación al mismo tiempo. «Hijo, lo que hiciste fue increíble, pero ¿estás preparado para lo que viene?», le preguntó su madre. Esa pregunta se hundió profundamente en el alma del niño. Ser un instrumento de Dios era una responsabilidad grande y, aunque el anciano estaba curado, muchas preguntas quedaban sin respuesta.
Esa noche, mientras el pueblo dormía, Daniel se despertó a mitad de la noche. La luz de la luna se filtraba a través de la ventana, iluminando su habitación con un brillo suave. Se sentó en la cama y se dedicó a orar. Con cada palabra sentía cómo la paz descendía sobre él, recordándole el poder de la oración. «Señor, ¿qué deseas que haga?», susurró en la oscuridad. Al cerrar los ojos, esa misma luz que lo había envuelto en la capilla comenzó a aparecer nuevamente. Era cálida, pura, un abrazo celestial que lo llenaba de una calma inexplicable. Un sonido suave despertó a su madre, quien se acercó a su habitación. Al abrir la puerta, la luz brillaba intensamente, y ante sus ojos veía a Daniel sumido en una profunda conexión espiritual. Se acercó lentamente y al hacerlo comprendió que estaba viviendo algo transformador. De pronto, la luz comenzó a hablar, su voz resonando en el corazón de ambos. La fe debe ser como un río, fluyendo y llevando la esperanza a todos. No temas, porque el camino siempre se hace más claro a medida que avanzas. La madre de Daniel sintió un estremecimiento por todo su ser. No solo era su hijo el que había sido tocado por lo divino, sino que ella misma sentía una transformación en su interior. No más miedo, solo amor. «¿Qué debemos hacer, Señor?», preguntó con voz temblorosa. «Comparte los milagros que recibes, cultiva la fe de otros. Cada acción cuenta, cada palabra tiene poder», resonó la luz. Era un llamado a la acción, un reto para la madre y el hijo. Días pasaron, y las sombras del temor comenzaron a desvanecerse en el pueblo. Con cada testimonio que Daniel compartía, otros empezaban a experimentar su propia fe. Algunos traían ofrendas de gratitud, otros simplemente llegaron a escuchar, buscando respuestas a preguntas que alguna vez los habían atormentado. La iglesia se llenaba una vez más, y el espíritu de la comunidad comenzaba a renacer. Sin embargo, mientras la fe crecía, también lo hacían las dudas. Los escépticos no tardaron en alzar la voz, cuestionando los milagros y preguntando la verdad detrás de la luz. Daniel escuchó sus murmullos, y aunque su fe era firme, un nuevo desafío se acercaba. ¿Qué haría frente a la crítica? ¿Cómo respondería a los corazones dolidos que habían perdido su esperanza? Mientras contemplaba estas interrogantes, sintió que la verdadera prueba de su misión apenas comenzaba. Y así, con el corazón palpitante, Daniel se preparaba para enfrentar un nuevo capítulo de su vida, donde cada palabra y cada acción tendrían el poder de transformar no solo su mundo, sino también el de aquellos que lo rodeaban. ¿Estaría listo para el siguiente milagro que cambiaría el rumbo de su comunidad? Los días después del milagro fueron como una montaña rusa de emociones. Daniel despertaba cada mañana sintiendo el peso de su nueva responsabilidad. Mientras el sol se levantaba en el horizonte, sus pensamientos giraban en torno a las palabras de la luz. «Comparte los milagros que recibes». Cada encuentro en la plaza se volvía un testimonio del amor de Dios, pero las frases de los escépticos comenzaban a resonar en su mente. Una tarde, mientras regresaba del mercado, notó a un grupo de hombres reunidos en un rincón. Su conversación era tensa, sus rostros marcados por la incredulidad y el escepticismo. Daniel, con el corazón palpitante, sintió que debía acercarse. «¿Qué piensan ustedes sobre los milagros?», preguntó con curiosidad, intentando sonar más seguro de sí mismo de lo que se sentía. Uno de ellos, el más anciano del grupo, lo miró con desdén. «¿Milagros? No creas encuentros de hadas, muchacho. Solo las historias nos quedan cuando la realidad es dura. ¿Dónde está la evidencia? ¿Cómo puedes afirmar que Dios actúa?». Esa pregunta dejó a Daniel reflexionando, sintiendo una mezcla de determinación y dudas. ¿Era suficiente su experiencia personal para cambiar corazones? Sus ojos se encontraron con los de su madre, quien lo observaba desde la distancia. Su mirada era un aliento de ánimo, un recordatorio del fuego que ardía en su interior. «Lo que vi no se puede negar», dijo Daniel, su voz firme. El anciano estaba al borde de la muerte, y la fe lo sanó.
Pero no se trata solo de un milagro, se trata de fe, de amor. He visto cómo la luz transforma el espíritu y da esperanza a quienes la han perdido. El silencio se instaló en el aire, mientras cada rostro comenzaba a procesar sus palabras. Daniel, sintiendo que el momento era crucial, continuó. La fe no necesita pruebas físicas, está en los corazones que se abren, en los ojos que vuelven a brillar. Yo no soy nada, solo un niño, pero siento en mí una llamada a sembrar esperanza. ¿No sería mejor confiar en lo que no vemos que vivir en la oscuridad del escepticismo? Algunos miraron hacia abajo, sin saber qué responder. Otros compartieron miradas de duda. Pero dentro de él sentía cómo algo estaba cambiando. La luz que había visto y sentido en su habitación esa noche comenzó a danzar dentro de él, llenándolo de energía y claridad. La comunidad, aunque dividida, empezaba a reunirse. Había quienes apoyaban a Daniel, mientras otros mantenían su distancia. Pero, en el fondo, todos sentían la tensión entre la fe y la duda. Esa noche, en su hogar, Daniel le compartió a su madre lo que había vivido. «Madre, no sé si seré capaz de hacer esto solo», confesó con un hilo de voz. «Recuerda, hijo», respondió ella, colocando una mano sobre su hombro, «la luz nunca te abandonará. Si Dios está contigo, tus palabras tendrán poder». Una sutil esperanza se hizo eco en su corazón. Sin embargo, sus pensamientos eran un mar de preguntas. ¿Cómo podría convencer a quienes se negaban a creer? ¿Qué haría si la fe de su comunidad tambaleaba? Daniel decidió que tenía que volver a la plaza, no solo a hablar, sino a orar por aquellos que necesitaban respuestas. Mientras caminaba hacia la plaza, sintió la presencia de una resistencia aún mayor que la incredulidad misma, un desafío que amenazaba con dispersar el fuego que había comenzado a encenderse en la comunidad. Pero algo en su interior, un impulso divino le decía que no estaba solo en esta lucha. Ese día, cuando el sol comenzaba a ponerse, su voz resonaría una vez más, tocando corazones, sembrando semillas de fe. Se acercó al centro de la plaza, y justo cuando iba a compartir su testimonio, una sombra se deslizó entre la multitud. ¿Quién era? ¿Y qué impacto tendría en su misión? La respuesta a sus preguntas estaba a punto de revelarse, marcando un giro inesperado en su camino. La sombra que atravesó la plaza se detuvo frente a Daniel. Era una mujer de aspecto frágil, con una apariencia familiar pero desdibujada en la mente de Daniel. Su rostro estaba marcado por las líneas de la vida, pero sus ojos brillaban con una chispa inusual. La mujer sonrió suavemente, pero había algo en su presencia que erguía la piel de Daniel. Era como si un coro de ángeles cantara en su interior. «Soy Ximena», dijo la mujer, con una voz que parecía melodiosa. «Te he estado observando, Daniel. He escuchado las palabras que compartes y siento que tu mensaje puede cambiar vidas». Las personas que rodeaban a Daniel comenzaron a murmurar. Algunos parecían intrigados, mientras que otros se mostraron escépticos. La mujer continuó. «Puedo ver la luz que llevas dentro, un don que no puedes contener. Pero hay muchos que aún dudarán, necesitan más que solo tu testimonio». El corazón de Daniel latía con fuerza. Aquello podía ser su oportunidad, la oportunidad de unir a la comunidad a través de la esperanza. Entonces, ¿qué? «¿Qué debo hacer?», preguntó, sintiendo una mezcla de emoción y ansiedad. Ximena hizo una pausa, observando a aquellos que estaban a su alrededor. «Vas a necesitar más que palabras. Necesitas hacer que la fe se manifieste en acción. Organiza un encuentro, un día para sanar, para orar, para compartir, y deja que el milagro fluya». La mente de Daniel se llenó de imágenes de un gran evento en la plaza, donde todos pudieran venir a experimentar la luz en acción. Pero había una voz en su interior que se preguntaba, ¿sería suficiente? ¿Estarían dispuestos a venir aquellos que no creían? ¿Y si algunos no vienen?, se atrevió a preguntar. «Entonces debes ir a buscarlos», replicó Ximena. «Los que más necesitan la luz a menudo son los que más se esconden en la oscuridad. Invítalos con amor, porque el amor tiene poder.
Lo que hagas a través de tu fe puede transformar hasta el corazón más endurecido. La multitud empezó a dispersarse lentamente. Algunos murmuraban sobre el extraño encuentro, mientras que otros estaban impactados por las palabras. Daniel sintió una chispa de valentía encenderse en su interior. ¿Puedo contar contigo, Jimena? ¿Puedes ayudarme? Yo estaré aquí, pero recuerda, la verdadera fuerza está dentro de ti, respondió la mujer, guiñándole un ojo. Luego se desvaneció entre la multitud como si hubiera sido un espejismo, dejando a Daniel con un sudor frío en la frente y un ardor en el pecho. El joven miró a su alrededor. La plaza estaba llena de rostros que mezclaban curiosidad y escepticismo. Ahora sabía que su momento de actuar había llegado. Además de organizar un encuentro, debía acercarse a aquellos que se habían alejado, abrir su corazón y dejar que la luz de Dios brillara a través de él. Esa noche, mientras la luna iluminaba el cielo, Daniel oró con fervor. Podía sentir que la verdadera batalla apenas comenzaba. En medio de su conversación silenciosa con Dios, algo en él cambió. La duda se transformó en determinación, la ansiedad se convirtió en acción. El milagro que había comenzado con su propia transformación estaba a punto de desatarse por completo. «Si esto es parte de tu plan, Dios, guíame», susurró en voz alta. De repente, un rayo de luz atravesó la oscuridad de la noche, llenando la habitación donde se encontraba. Daniel levantó la mirada y vio, con asombro, una figura brillar más allá de la luz. ¿Quién era esa figura? ¿Y qué revelaciones traería a su vida? La respuesta aún estaba por llegar, empujándolo hacia lo inesperado y lo divino. La figura que iluminaba la habitación no era una presencia aterradora, sino un ser que emanaba paz. A medida que la luz se hacía más intensa, Daniel pudo ver los contornos de un niño pequeño, de no más de 10 años, con una sonrisa franca y ojos llenos de sabiduría. Era un niño que más que hablar parecía comunicar a través de una conexión profunda. «Soy Javier», dijo el niño, su voz suave como el murmullo del agua. «De un río sereno. Vengo a traerte un mensaje. ¿Alguna vez has sentido que tu luz se apaga? Pero en ese momento, la fe siempre puede encenderla de nuevo». Daniel se sintió abrumado por la claridad en las palabras de Xavier. Había buscado respuestas, pero nunca imaginó que lo encontraría a través de la voz de un niño. «¿Cómo sabes de mí, de mis luchas?», preguntó, la incredulidad aún flotando en sus pensamientos. Xavier asintió con sabiduría, como si pudiera ver más allá de lo visible. «He estado aquí, en este lugar, observando la lucha que llevas en tu interior. Tú no estás solo, hermano. Cada paso que das es parte del plan divino para que otros encuentren su camino. Tienes un propósito más grande de lo que imaginas». Aquel encuentro comenzó a cambiar el ambiente. Daniel sentía la energía vibrar a su alrededor, como si cada palabra de Xavier tocaba fibras profundas de su ser. «Te he sido enviado porque tu tarea apenas comienza. Debes ir a la plaza y hablar con el corazón, con esa fe que mueve montañas». «Pero Xavier, tengo tanto miedo», confesó, su voz temblorosa. «¿Y si fallo? ¿Y si no creen en mí?». Xavier, con una mirada llena de compasión, respondió: «El miedo puede ser un maestro, pero jamás es el dueño. Pregúntate, ¿qué haría el amor? Porque cuando actúas desde el amor, las posibilidades son infinitas. Tú no tienes que cargar con la duda. Deja que la luz que llevas brote a través de ti, y los demás verán la herencia de esperanza que compartes». Daniel sintió como si fuera un barco en medio de la tormenta, y las palabras de Xavier fueran el faro que lo guiaba hacia la costa. La historia de su vida se entrelazaba con la de otros, su voz resonaba en lugares donde muchos nunca se atrevían a ir. Un fuego comenzó a arder intensamente dentro de él, y se dio cuenta de que su llamado era más que un deseo, era una necesidad espiritual. «Voy a ir», declaró con firmeza. «Hablaré, invitaré a todos, y no dejaré que el miedo me calle».
La determinación en su voz traía consigo un nuevo sentido de propósito. Xavier sonrió y, avanzando un poco, extendió su mano hacia Daniel, quien la recibió como un pacto sagrado. Cuando llegues al punto de quiebre, recuerda que en tus manos tienes el poder del amor. No olvides que te acompañan más que tus propios pasos. Nunca estarás solo. La luz comenzó a desvanecerse lentamente, pero no sin antes dejar una profunda impresión en el corazón de Daniel. Mientras la figura del niño desaparecía, una sensación de paz lo envolvía. Se dio cuenta de que había descubierto algo importante. Su fe no solo era para él, sino para compartir, para iluminar a otros en su oscuridad. Daniel salió de su casa, preguntándose cómo podría hacer que la comunidad sintiera la chispa que ahora ardía dentro de él. Su mente estaba llena de ideas y nuevas convocatorias. Pero también había un desafío. ¿Cómo podría tocar el corazón de aquellos que se habían alejado de la luz? Las primeras luces del alba comenzaban a asomarse en el horizonte, y con cada paso hacia la plaza, su espíritu se elevaba como el canto de un gallo al amanecer. Se sentía listo para actuar. El amor tenía el poder de transformar, y por primera vez en mucho tiempo, Daniel sonrió, sabiendo que el viaje apenas iniciaba. ¿Qué transformaciones esperaban a la comunidad en la plaza? ¿Qué corazones se abrirían ante la llegada de la luz? La respuesta estaba a punto de revelarse. Daniel llegó a la plaza con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Las primeras luces del día comenzaban a reflejarse en las fachadas de los edificios, como si el propio sol estuviera testificando la verdad que él llevaba en su corazón. Las calles estaban aún tranquilas, pero podía sentir que pronto el bullicio diario llenaría el aire con risas, conversaciones y quizás un poco de escepticismo. Se acercó a un banco vacío y tomó asiento, tomando un momento para respirar profundamente. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo el aroma fresco del campo. Era un recordatorio de que la naturaleza también estaba atenta a lo que iba a suceder. Recordó las palabras de Xavier, hablar con el corazón. Comenzó a repasar en su mente las palabras que quería compartir, arreglando sus pensamientos como si fueran joyas en un estuche. Sin embargo, mientras su mente se llenaba de buenas intenciones, el miedo latente volvía a asomarse. Recordó a aquellos que alguna vez habían estado cerca, pero ahora se mostraban distantes. ¿Cómo podría tocar sus corazones? Los rostros de su familia, amigos y otros miembros de la comunidad pasaron ante sus ojos como escenas en una película. De repente, el sonido de risas y murmullos lo sacó de su ensimismamiento. La plaza comenzaba a cobrar vida, y con ella llegó una oleada de recuerdos. Aquellos momentos compartidos, donde la comunidad se unía en la adoración o en la simple alegría de un día soleado. Recordó cómo, a veces, las palabras de aliento de uno solo podían iluminar el día de otros. Tomando un respiro hondo, se levantó del banco y caminó hacia el centro de la plaza. El eco de sus pasos resonaba en el concreto, mientras su corazón latía como un tambor en un festival. Con cada paso, la determinación en su interior se fortalecía. Los primeros en llegar fueron un grupo de ancianos, quienes lo miraron con curiosidad. Clinclos de ojos y suaves murmullos llenaban el espacio. Se detuvo frente a ellos, y cuando su mirada se encontró con la de la anciana que parecía ser la matriarca, sintió que su corazón se iluminaba. Era como si, en ese instante, su vida se entrelazara con la historia de cada uno de ellos. «Hola a todos», comenzó Daniel, su voz titilando con una mezcla de nervios y emoción. «Hoy quiero compartir algo que puede cambiar nuestras vidas, algo que he aprendido sobre la fe y el amor». A medida que las palabras salían de sus labios, se sentía menos solo. La luz que había sentido cuando Xavier estaba con él, ahora palpaba sus venas y lo guiaba. La fe puede ser como un faro. Cuando nos sentimos perdidos, puede guiarnos de regreso a casa. A veces tenemos miedo de compartir lo que sentimos, pero hoy me atrevo a encender esa chispa entre nosotros. Algunas cabezas se movieron afirmativamente, mientras otros se cruzaban de brazos indecisos.
Pero a pesar de su inseguridad, Daniel avanzó con confianza en sí mismo, afirmando su propósito en cada palabra. Así continuó hablando, iluminando su espíritu con relatos de esperanza, historias de amor y valentía. En su corazón sabía que su misión era mucho más que hacer un simple discurso. Era un llamado a recordar la luz que todos llevaban dentro. En medio de ese momento, una madre apareció con su pequeño que sollozaba, abrazando su rodilla. Ella lo miró y Daniel sintió un impulso de acercarse. Con ternura, se acercó a él y le ofreció una sonrisa. ¿Sabes qué? A veces es difícil creer, pero juntos podemos encontrar ese camino. El niño lo miró con curiosidad, sus lágrimas pararon, y la madre, con los ojos llenos de sorpresa, sintió que una pequeña chispa se encendía en su corazón. ¿Pueden sentir esto?, preguntó Daniel, gesticulando con los brazos. Esto es amor en acción. El grupo de ancianos, que había escuchado en silencio, comenzó a murmurar entre ellos. La atmósfera vibraba, como un acorde que no dejaba de sonar. Las miradas cambiaron, el escepticismo empezaba a disolverse. Y así, en medio de una plaza que despertaba con el sol, un encuentro misionero comenzaba a florecer. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Daniel sabía que este era solo el inicio de algo más grande. ¿Qué más sucedería en esta plaza? ¿Quién más podría unirse a su mensaje de esperanza? La luz se intensificaba, y con ella la revelación esperaba a desplegarse. El sol se alzaba alto en el cielo, mientras los murmullos en la plaza se hacían más audibles. Una corriente de voces y risas que llenaban el aire. Daniel sentía que cada palabra que pronunciaba abría puertas en los corazones de aquellos que escuchaban. Los ancianos asintieron, algunos incluso sonrieron, mientras la madre del niño seguía mirando con una mezcla de esperanza y curiosidad. Consciente de la energía que lo rodeaba, Daniel continuó. La fe no es solo para los momentos de alegría, es también para los tiempos de lucha. El amor en nuestros corazones es lo que realmente nos une. Sus manos se movían enérgicamente, reflejando la pasión que ardía en su interior. Entonces, mientras su voz resonaba como un eco en la plaza, un niño pequeño se separó del grupo formado por la madre que había estado a su lado. Con pasos inseguros pero decididos, se acercó a Daniel. Su cabello revuelto brillaba con la luz del sol y su mirada, intensa y clara, sostenía una verdad que parecía estar más allá de su corta edad. «Soy el chico Xavier», declaró con valentía. Su voz sonó fuerte y clara, resonando en el silencio que repentinamente se había formado. Todos los ojos se volvieron hacia él, y el corazón de Daniel se detuvo por un momento. ¿Qué estaba sucediendo? «Lo divino no se puede negar», exclamó el niño, levantando su pequeño puño en un gesto de seguridad. El ambiente se llenó de energía palpable. La afirmación resonó como un trueno en los corazones presentes. Daniel no pudo evitar sentirse conmovido. Era como si la esencia de lo divino, esa fuerza a la que había estado llamando, se manifestara en la inocencia de aquel niño. La anciana matriarca, profundamente emocionada, unió sus manos en un gesto de reverencia. «Es cierto, niño, la luz siempre está con nosotros, incluso en la oscuridad», murmuró, y su voz parecía tejer una conexión entre generaciones. Así, el murmulloso grupo comenzó a alzar sus voces, algunos levantando sus manos hacia el cielo, otros abrazándose, mientras la atmósfera se impregnaba de intensidad espiritual. ¿Qué poder estaban abrazando al unirse en esta revelación? Daniel observaba cómo sus corazones se abrían como flores al sol. Esa chispa que había encendido ahora crecía y se convertía en un fuego vivo. El amor se expandía y la comunidad empezaba a recordar, a soñar y a unirse, empoderados por una verdad que llevaban dentro. «Sí, lo divino no se puede negar», clamó la madre del niño, ahora con lágrimas de alegría brillando en sus ojos. Otros comenzaron a repetir la frase como un mantra, llenando el aire de propósito y conexión.
El corazón de Daniel latía cada vez más rápido. Sentía que si bien había comenzado como una simple charla, se había transformado en algo más. Era como si la plaza entera respirara el mismo aire de unidad y fe, y cada persona presente tuviera un papel que desempeñar. Pero en medio de la calidez del momento, una sombra de duda lamió el borde de su mente. ¿Cómo podrían mantener esa luz viva? ¿Qué pasaría cuando el sol se ocultara y las dificultades comenzaran a surgir nuevamente? Mientras las olas de acción de gracias resonaban, Daniel sabía que su misión no terminaba aquí. Era solo el principio. ¿Cómo podrían seguir avanzando juntos hacia el camino de la transformación? Ahí, en la plaza llena de almas vibrantes, se gestaba una pregunta profunda y poderosa. ¿Serían capaces de llevar esa luz a los que aún permanecen en las sombras? Así, con la plaza en ebullición y la revelación palpable en el aire, algo monumental se preparaba para suceder. La expectativa crecía y la esencia divina parecía palpitar en cada rincón, esperando simplemente un momento propicio para manifestarse. ¿Qué podría desatar esa luz tan esplendorosa? La respuesta aguardaba, justo al borde de un nuevo amanecer. Daniel se quedó parado en medio de la plaza, rodeado de la atmósfera vibrante que ahora parecía palpitar con una vida propia. Los rostros que antes reflejaban incertidumbre, ahora brillaban con una esperanza renovada. La voz del pequeño Xavier aún resonaba en su mente como un eco profundo, arrancando más que solo aplausos. Una convicción estaba empezando a brotar entre ellos. La madre de Xavier, con su rostro iluminado por lágrimas de alegría, se acercó a Daniel, quien la miró con una mezcla de gratitud y asombro. «¿Qué sigue ahora?», preguntó ella. Su voz temblaba con la emoción del momento. Daniel sabía que esa pregunta era clave. «Ahora es tiempo de compartir, de unirnos como comunidad», respondió con firmeza. «Debemos llevar este mensaje a otros, aquellos que aún no lo han escuchado. La luz no debe quedarse aquí, debe brillar más allá de nuestras fronteras». Al escuchar esto, una anciana del grupo dio un paso al frente. Sus ojos chispeaban con determinación. «Hijos e hijas de esta tierra, somos portadores de una verdad hermosa. Debemos recordar que lo divino se manifiesta en cada rincón de nuestras vidas. No podemos quedarnos callados». Su exclamación fue un llamado poderoso, resonando en el corazón de cada presente. Daniel sintió como si una corriente de energía fluyera entre ellos, uniendo las manos y los deseos en una especie de pacto sagrado, llevar la luz hacia aquellos que la necesitaban. Algunos jóvenes, inspirados por la emoción que los envolvía, comenzaron a planear cómo podían ayudar a los que estaban pasando por tiempos difíciles. «Podíamos organizar un encuentro en la comunidad, llevar comida, ofrecer nuestro tiempo. Abran los brazos, invitemos a todos», sugirió un adolescente con fervor en su voz. Las ideas empezaron a florecer en la conversación, que tomó un ritmo vibrante, lleno de múltiples propuestas y risas. Se sentía como si el aire fuera más dulce, como si cada palabra los sacudiera hacia un propósito mayor. Pero Daniel sabía que esa energía debía mantenerse viva y enfocada. Mientras la reunión continuaba, Daniel se retiró un poco, buscando el silencio de un rincón en la plaza. Necesitaba hablar con Dios. La brisa suave acariciaba su rostro y el calor del sol todavía lo envolvía. «¿Y qué del camino que está frente a nosotros, Señor?», murmuró con el corazón abierto. «¿Cómo mantener esta llama prendida en tiempos oscuros?». No pasó mucho tiempo antes de que un sentimiento de paz descendiera sobre él. Sintió que le respondían: «La fe no es solo una chispa, Daniel, es un fuego que se alimenta del amor compartido. Eres el canal de esa luz, ve y haz que brille». Regresó al grupo con el corazón en llamas. «Hermanos y hermanas, no solo llevaremos este mensaje, sino que seremos el reflejo de esa luz. Cada acción, por pequeña que sea, puede tocar vidas. Si un pequeño puede levantarse y proclamar la verdad, también nosotros podemos hacerlo en nuestra comunidad.
Un susurro de afirmación recorrió al grupo. La confianza y la unidad se consolidaban lentamente, pero lo más importante, comenzaron a ver la verdad en sus propias manos. Eran ellos quienes podían hacer la diferencia. Pero en el fondo de su ser, Daniel no. Podía evitar una pregunta, un inquietante pensamiento que lo seguía como una sombra. ¿Estamos realmente listos para el desafío que se aproxima? ¿Listos para enfrentar lo desconocido y la oposición que puede venir? Mientras la noche comenzaba a caer y las primeras estrellas destellaban en el cielo, la plaza se iluminó de una manera mágica. En ese instante, cada mirada, cada risa, cada palabra se sentía como un paso hacia algo más grande. La expectativa se transformaba en un impulso compartido. Fue entonces cuando el viento sopló de nuevo, trayendo consigo un susurro que parecía prometer más aventura y transformación. ¿Qué monumentales revelaciones nos esperan en este nuevo viaje hacia la luz?, intrigó a Daniel, su corazón acelerado por la inminente manifestación de lo divino. La plaza, ahora un faro de esperanza, aguardaba el próximo capítulo de esta jornada de fe. ¿Estarían preparados para lo que vendría? La plaza se había transformado en un lugar de fervor y pasión. Daniel, aún sintiendo el eco de la voz de Xavier resonando en su corazón, miró a su alrededor y vio a cada persona unida por un mismo propósito. Las llamas de la fe ardían en sus corazones, iluminando las sombras de la duda que alguna vez los habían envuelto. Había algo en el aire, un soplo del espíritu que prometía cambiarlo todo. Los jóvenes comenzaron a distribuir las tareas, llenos de entusiasmo. Tendremos un festival en el parque del barrio. Va a ser una fiesta de amor y unidad. Comida, música, actividades para los niños. ¡Será grandioso!, exclamó una joven, sus ojos brillando más que las luces de las estrellas que comenzaban a asomarse. Todos la aplaudieron. El ambiente se inundó de risas y palabras de aliento. Pero Daniel sentía que había un peso en su corazón, algo que no podía ignorar. Se acercó nuevamente a la anciana que había hecho el primer llamado. Ella, con sabiduría en su mirada, intuyó su angustia. «Hijo», le dijo, «a veces la luz revela más de lo que estamos listos para ver. Debemos prepararnos no solo con alegría, sino con un espíritu firme». «¿Qué quieres decir?», preguntó Daniel, frunciendo el ceño, buscando claridad en sus palabras. «Los caminos de Dios no son siempre simples. A veces las bendiciones traen consigo pruebas», respondió la anciana, con un tono sereno. «No podemos permitir que el miedo oscurezca nuestro brillo. Mantente firme en la fe». Las palabras de la anciana calaron profundo en él. Era verdad que los retos podrían ser inminentes. Sintiéndose llamado a reunir a todos, Daniel ascendió a un pequeño taburete, elevando su voz sobre el murmullo del grupo. «Hermanos, hermanas, hemos encendido una llama, y como toda llama, puede ser alimentada o apagada. Permanezcan atentos a los desafíos que podrían surgir. Si somos un ejército de amor, también debemos estar listos para la batalla». El ambiente se tornó serio. Muchos asintieron con la cabeza. Otros se miraron entre sí, conscientes de la verdad en sus palabras. De pronto, una voz desde el fondo de la plaza interrumpió. «No tememos, Daniel. Podemos enfrentarlo todo juntos, porque lo que limpiemos en nuestras vidas será testimonio de la luz que llevamos dentro». Las palabras de la voz resonaron entre ellos como un trueno que hizo eco en sus corazones. «Así es», dijo otro joven, levantando un puño al aire. «No hay duda que con unidad, amor y fe podemos superar cualquier sombra». Con el corazón resentido por la presión de esa revelación, Daniel supo que estaban listos para dar un paso adelante. Se sintió impulsado a orar por cada uno de ellos, por la comunidad en su conjunto. Formaron un círculo, tomaron sus manos y juntos elevaron sus voces en un canto de unidad. Las palabras mezcladas con lágrimas de gratitud y esperanza llenaron el aire, mientras cada nota se convertía en una promesa de lo que estaba por venir. Cuando terminaron, la plaza parecía vibrar con nuevas energías.
Una sensación de compromiso se cernía sobre ellos, unificada en un propósito divino. Pero aún así, algo en el fondo de la mente de Daniel persistía, como una sombra tenaz. En ese momento, un niño pequeño que había estado jugando en la esquina se acercó, sus ojos enormes y curiosos. ¿Puedo ayudar?, preguntó, su voz apenas un susurro. Claro que sí, respondió Daniel, sonriendo ante su esencia pura. El niño levantó una mano y, con una seriedad asombrosa para su edad, profirió: «Yo soy el chico Xavier, y lo que Dios me mostró no se puede negar». Con esto, Daniel sintió que el corazón se le detuviera por un segundo. ¿Qué revelación traería este pequeño, cuya voz parecía provenir de lo alto? ¿Sería este el momento que abriría las puertas a lo insospechado? La plaza estaba a punto de sumergirse en un nuevo capítulo, uno donde lo divino estaba a punto de manifestarse de formas que nadie podría haber anticipado. Las estrellas brillaban más intensamente, como si el universo mismo aguardara la respuesta de la comunidad. ¿Qué podría desatar el pequeño Xavier en su declaración audaz? El aire de la plaza estaba cargado de una energía vibrante, como el murmullo de un río en plena crecida. Daniel, con el corazón acelerado, miró al pequeño Xavier, cuyo rostro estaba lleno de una inocente sabiduría. Las palabras del niño resonaron como una campana en la distancia, llenando cada rincón del alma de los presentes con la promesa de algo extraordinario. «Soy el chico Xavier, y lo que Dios me mostró no se puede negar», repitió con firmeza, y el murmullo de la gente se desvaneció en un silencio expectante. Aquella declaración no era solo un eco de la fe de Daniel, sino el impulso divino que llevaba en su esencia. Los corazones de los asistentes comenzaron a palpitar en armonía, uniendo sus esperanzas en un solo latido. Daniel se agachó, miró a Xavier a los ojos y sintió la chispa de la revelación. «¿Qué más te mostró, querido Xavier?», preguntó con un fervor que surgía de su interior. El niño sonrió, como si estuviera sosteniendo en sus manos un secreto sagrado. «La luz es una guía que nunca se apaga», dijo Xavier. «Si queremos que brille, debemos compartirla. Hay personas en nuestra comunidad que aún no han sentido este amor. Debemos ir a buscarlas, abrazarlas y permitir que la luz las ilumine». Aquellas palabras caían sobre los presentes como agua fresca en un desierto. Daniel sintió cómo el miedo y la incertidumbre que le habían acechado se desvanecían. «Vamos a hacer un llamado a todos, debemos ir hacia aquellos que han perdido su camino», anunció con voz resonante. «Organizaremos una reunión de fe abierta, donde cualquier corazón dolido o perdido pueda venir y experimentar la luz que hemos encontrado». Un murmullo de emoción recorrió la plaza. La comunidad empezó a movilizarse y las ideas fluyeron como ríos de energía. «Podemos hacer volantes, llevar la noticia a cada rincón del pueblo», dijo una joven, mientras otros se unían con entusiasmo. La plaza hervía con la promesa de que la luz de Dios no solo se quedaría entre ellos, sino que irradiaría hacia afuera, tocando a cada ser. A medida que el plan tomaba forma, la velada se envolvió en un profundo sentido de unidad. Daniel, sintiéndose más fuerte que nunca, levantó la cabeza y miró al cielo. La luna se alzaba en todo su esplendor, y con ella brotaban inspiración y fe renovadas. Junto con Xavier se sintió como un hilo en el gran tapiz del amor divino. Con el paso del tiempo, la plaza se fue llenando de más y más rostros, reflejando la esperanza que todos comenzaron a sentir. Pero, en medio de la alegría, Daniel recordó la advertencia de la anciana. Las pruebas podrían también surgir. Un murmullo de preocupación surgió entre algunos miembros del grupo cuando se presentó un hombre mayor. Era conocido por su escepticismo y su frecuencia en cuestionar la fe de los demás. Su mirada fría atravesó la multitud mientras se acercaba. ¿De verdad creen que un par de sueños y unas palabras de un niño pueden cambiar algo?, preguntó con desdén, haciendo que algunos agacharan la mirada. Se detuvo frente a Daniel, cuyo interés se avivó ante el desafío.
Su fe es notable, joven, pero el mundo está lleno de decepciones y los milagros suelen ser solo ilusiones. Daniel sintió como un escalofrío recorrió su espalda. Era el momento clave que lo llevaría a dar un paso atrás o hacia adelante. Señor, respondió con la voz firme, los milagros son reales porque cada uno de nosotros lleva la chispa de lo divino en nuestro corazón. Puede que haya dimes y diretes, pero una vez que has sentido la luz, ya no puedes negar su existencia. El viejo lo miró con desdén, pero en su mirada había titilaciones de duda. ¿Y si se apaga?, inquirió. Entonces debemos volver a encenderla, replicó Daniel con fuerza. Los desafíos no nos definen, es cómo nos levantamos ante ellos lo que cuenta. La fe se nutre de amor, y el amor nace en cada acción compartida. Si tú puedes dudar, también puedes creer. Un silencio reverente llenó la plaza. Las palabras de Daniel se quedaron flotando en el aire, y el escepticismo del hombre comenzó a disiparse. Algunas caras alrededor comenzaron a asentir, contagiados por la indiferencia que tan a menudo mantenían. La luz que emanaba era contagiosa, e incluso el escepticismo empezaba a iluminarse en su interior. Tal vez, murmuró el anciano, su voz más suave ahora. En ese instante, un grupo de niños que había escuchado el intercambio se acercó a él. «Abuelito, ven con nosotros. Daniel es nuestro amigo. ¿No ves cómo todos están felices junto a él?», dijeron, iluminando el ambiente con su inocencia. La expresión del hombre comenzó a cambiar. Para todos los que lo rodeaban, la conexión entre ellos se volvió palpable, y la fe que antes parecía insignificante, ahora crecía y respiraba en cada voz. Daniel sintió una ola de amor manifestarse en él. El momento se volvía significativo. No solo se trataba de un encuentro, era una invitación a la transformación. La plaza, vestida de templo a intercesión, se preparaba para el acto que podría cambiar el rumbo de la comunidad. Así que, con fe cada día más fuerte, nos reuniremos aquí. Desplegaremos el amor y la esperanza. Si hay algo que hemos aprendido, es que es tiempo de dar el paso juntos, proclamó Daniel. La multitud estalló en vítores y aplausos, fortalecidos por la luz que comenzaba a irradiar. Mientras la noche avanzaba, el grupo se unió en un círculo de oración, y en cada corazón encendido brotaba un testimonio. Todo parecía encajar, un milagro que no solo pertenecía a Daniel, sino a todo un pueblo. El eco de sus palabras hizo eco en cada rincón, revelando la verdad. En el amor, cada alma podía volver a despertar. En el silencio que siguió, una chispa luminosa se apoderó del aire, y Daniel, aún con el corazón palpitante, sonrió hacia el cielo estrellado. La manifestación no solo había comenzado, se estaba desplegando, y el cambio en la plaza aún estaba por revelarse. ¿Qué maravillas aguardaban a la comunidad que había decidido creer? Con el fuego de la fe encendiéndose en sus corazones, estaban listos para la transformación sin precedentes que lo divino les tenía preparado. Pero necesito tu apoyo ahora. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas descubran este mensaje de luz. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final. Queremos saber lo que esta revelación ha significado para ti. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de esperanza. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.